Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas. Buenos días. Vayan colocando la palabra presente en el chat, por favor. Vamos a iniciar. Los que no tienen encendida la cámara. Ok, gracias. El lunes habíamos hablado de que esta clase iba a ser para ganarnos los 5 puntos de la actividad en clase. Entonces, en este caso, pues les voy a poner una presentación. Ustedes van a escoger una tarjeta y de acuerdo a la pregunta, pues, yo voy a ir anotando la respuesta de cada uno de ustedes. Entonces, pueden tener ahí a la mano su libro, porque si le toca alguna pregunta que no maneja muy bien, entonces no se va a ir a mover y lo vamos a esperar hasta que encuentre el libro, ¿verdad? Recuerda que es de lo que hablamos la semana pasada, el lunes, que era de las técnicas, de las fuentes, de los métodos que utiliza la historia para darse cuenta de los acontecimientos que han sucedido. Se les voy a presentar y yo voy a ir nombrando. Disculpe, Sí. primero que nada, buenos días, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? ¿Y cómo se encuentra nuestra maestra, la profesora Pues ella? ya gracias a Dios está mejorando. Ya solo ha quedado con un malestar así un poquito fuerte en la garganta. Pero sí, ya esperamos pues que la próxima semana ya esté con ustedes. Me alegra, profe, muchas gracias. Bueno, gracias por estar pendiente de ella. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Ana, ¿y usted? Bien. Bueno, Estaba intentando desayunar. sí, ahí vi que estaban terminando algunos. Bien, lo vamos a hacer, voy a ir observando de acuerdo a lo que están pendientes de la cámara. Yo voy a ir nombrando y usted selecciona una tarjeta, ¿verdad? Ángel, ¿tiene encendida la cámara? Vamos a ver.
Regina. Elijo una. Si usted elige una, de acuerdo, le va a salir una pregunta y usted va a aportar de acuerdo a eso, de acuerdo a su respuesta, pues vamos a ir avanzando con los demás, o si no, vamos a dar la oportunidad a que alguien más conteste. Usted me dice qué número. 8. 8. Sí. Ok, pendiente los demás. Por si alguien más, ¿verdad? La quiere. La respuesta después. Y yo sé que Regina la va a contestar. Vamos a ver, Regina. Dice, ¿en qué consisten las fuentes históricas secundarias o indirectas? Pues son aquellas que sin tener la finalidad de proporcionar información, son útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudian. No sé si está correcta la respuesta. ¿Y cuáles son algunas de ellas? ¿Qué podemos mencionar algunas de ellas? ¿Recuerdan que las teníamos enlistadas? ¿Mande? Las teníamos enlistadas, le digo. Sí, los edificios y sus restos, los utensilios, restos fósiles, armas, herramientas, etc. Ok. Muy bien, Regina. Bien, vamos a ver quién más. Con Rebeca. Está son 24 preguntas. Solo hay una que ahí pues, solo con el hecho de seleccionar la tarjetita pues se van a ganar los puntos. Usted me dice cuál quiere. Menos la 8, ¿verdad? Las 5. La 5. Inicia algunas ciencias auxiliares de la historia. Algunas, no es necesario que las describa, solo algunas de las que ya habían hecho la tarea la vez pasada. Antropología, cronología, geografía, paleontología, lingüística. Muy bien. Lo facilita, Rebeca. Vamos a ver, Rebeca. Seleccione a un compañero usted. Espera, vamos a ver. A la Alison. Alison. Bien, Alison. ¿Qué tarjeta quiere? La 2. ¿Qué relación existe, Alison, entre la ciencia y la geografía? Es una ciencia. ¿Qué relación cree usted? La historia. ¿Sí? Bueno, mire, yo te lo voy a decir así nomás en mis palabras porque no quiero ver el libro. Claro. Pero yo supongo de que la geografía y la historia tienen bastante en común porque la historia viene, digamos que de las cosas que pasaron en la geografía, en la tierra, ¿va? Entonces supongo de que es porque la geografía es donde los hechos donde ocurrieron y es de ahí donde viene la historia. No sé si está buena. Muy bien, así es. La geografía es la que nos ayuda a ubicar en qué lugar se dieron, ¿verdad? Realmente. Muy bien, Alison. Realmente también en la participación, ¿verdad? No crea que usted está leyendo textualmente. También estoy observando eso. Entonces, muy bien, Alison. Así como dijo usted con sus propias palabras. Ahora, Alison, nomine a otro compañero. Espérame, voy a ver. Linet. Sí. Ok, entonces,
Linet nos dice qué número de pregunta quiere. La 12. 12, ok. Mencione al menos 3 aspectos sobre la importancia del estudio de la historia. ¿Por qué debemos de estudiar la historia, Linet? Para conocer más del pasado. Ujú. Déjenme pensar. ¿Y para qué queremos conocer ese pasado nosotros? Para tener así respuestas sobre algunas respuestas de algunas cosas que pasaron así. No sé cómo explicarlo. Pero también porque con la ayuda del pasado podemos estar pendientes de algo que puede pasar en el futuro. Por ejemplo, con ahorita esta pandemia que está pasando, hace mucho tiempo pasaron otros tipos de pandemias, la peste negra. Ujú. ¿Se pudo haber evitado? Sí. Pero no hicimos caso de lo que pasó en el pasado. Ok. Nos ayuda entonces a ver cómo va a ser nuestro futuro. Ujú. Bien, Linet. Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien hablaba por ahí? Yo, profe, fíjese que ahorita me escribió Navarro diciendo que ahorita creo que se salió de la conferencia, porque resulta que la computadora se le actualizó. Ah, ok. Ojalá ahí pueda entrar antes de... Ujú. Dígale que intente si no ha terminado la clase. Está bien. Vamos a ver Yapche. Seleccione una. La 3. Cite 3 técnicas utilizadas. 3 técnicas utilizadas que utiliza la historia en la labor científica. ¿Se acuerdan de aquellas técnicas que eran varias las técnicas que veíamos? No son las fuentes orales, relatos que nos cuentan las personas, fuentes escritas. Yo digo que esas son como los mitos y algo así, que la gente cuenta, o los cuentos y leyendas de Honduras y así, cosas que no sabemos si son ciertas, pero nosotros a veces las creemos, como la religión también puede ser, digo yo. Ajá. ¿Y la religión por qué, Yapche? Porque, o sea, yo sí creo, pero hay gente que dice que no cree porque es un mito, que no sé qué, y que no creen en lo que no ven y así. Bien. ¿Alguien más que esté de acuerdo con la respuesta de Yapche? Recuerda que son las técnicas. Las técnicas que utiliza. Puedo hablar. El Valeria. método científico. Valeria, vamos a ver. Perdón. Gracias, Rebeca. Vamos a ver, Valeria. La observación que puede ser directa o indirecta, Ajá. la entrevista, el interrogatorio, la investigación de campo y las técnicas fotográficas. ¿Algún ejemplo, Valeria, de dónde podemos nosotros observar algún hecho? En nuestra vida cotidiana, al momento de la técnica fotográfica. Ajá. Así es. Muy bien. Vamos a ver, Yapche, nomine a alguien más. Recuerden que son 24, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente también. Ustedes me dicen. Abby, ¿A quién? Abigail, Abigail. Aquí está. La 7. El número 7. ¿Qué relación existe, Abigail, entre la historia y la cronología? Bueno, con mis palabras, Miss, obviamente la historia
ocurre en ciertos periodos de tiempo, años. Entonces la cronología nos ayuda a estudiar eso. De qué año a qué año surgieron los sucesos y todo eso, y hasta la actualidad. Ok, muy bien, Abigail. Es la que nos va llevando ese crono, ¿verdad? De cómo vamos avanzando en el tiempo y qué acontecimientos, como decía Abigail. Muy bien, Abigail. Nomine a un compañero más, Abigail. Vamos con los varones. ¿No he escuchado a los Arroyo. varones? Buenos días. Buenos días. La 9. La 9. Clasifique las fuentes de la historia, Roy. Las fuentes de la historia. Ay, Te ayudo. Se la robo. Te ayudo. a ver, era ayudar, no robármela. Vamos a ver. Le vamos a dar a Derek la oportunidad robo. de conteste. Derek. Se la robo. Las fuentes directas e indirectas. Ajá. Y deme un ejemplo de una indirecta, Derek. Una indirecta podría ser la de arte, de pinturas creo que era más bien. Y una de las indirectas son lo de los edificios y sus restos y las herramientas. Muy bien, Derek. Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Adrián, Sí. usted selecciona una de. La 10. ¿Cuál considera usted que es el propósito del estudio de la historia? Yo creo que el propósito es para poder conocernos de lo que viene siendo los tiempos antiguos, el pasado, y poder desarrollar y avanzar a base de ello. ¿De qué manera nos pueden ayudar en los acontecimientos del pasado, Adrián? Como encontrar las razones de la existencia de algunas cosas. Y también del origen bueno, solo eso. Vamos a ver, Joar. El 11, profe. Le salió una fácil. ¿Qué tipo de fuente es esta? Y explique. Esta imagen, más o menos, ¿a qué le hace referencia a usted? ¿Qué tipo de fuente es esa? Espérame. ¿O a qué tipo de fuente? Yo creo puede ser fuente directa. Fuente directa. La fuente directa comprende, no sé si me acuerdo bien que lo leímos en clase, ¿verdad? Que era que comprende aquellos elementos originales elaborados con un determinado fin de proporcionar una correcta información de los hechos, ¿verdad? Estoy en lo cierto. ¿O no? Sí, es lo que se busca es realmente con esos documentos. Más que todo habíamos dicho, la directa pues son aquellos documentos, pinturas, cuestiones de arte que nos ayudan. Ah, ok, entonces, no sé si lo contesté bien. Vamos a ver. Nomine a los compañeros. Nomino, a ver. ¿Quién se siente motivado para nominarlo? A Christoph. Ok. Cristóbal entonces escoge una de las tarjetas. El 17. Ok, 17. Hijo, 17 años tenés, Derek. Sí, Vamos a ver,
Mencioné Tengo. 3 historiadores, de los cuales creó los perfiles la tarea pasada, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Ajá, menciónenos entonces 3. Espérese, me acuerdo. Creo que era Heródoto, Ajá, Cincerón, ajá, Tucídides y Polibio. ajá. Ya los encontré, dice. Ya la encontré. Bien. Vamos a ver, Héctor. Sí, ¿Qué número quiere Héctor? el 19. 19. ¿A qué se refiere el método hermenéutico? Uy. em, no me acuerdo. Lo habíamos explicado ya en la presentación de lunes. Vamos a ver, ¿alguien que le quiera o que quiera contestar? Yo, Ana. Después tenemos oportunidades. trata del estudio de las escrituras sagradas, de las escrituras antiguas que estaban en el pasado, como la Biblia, o otras escrituras sagradas de creencia de dioses. Básicamente de eso se trata la hermenéutica. Ok, muy bien, Ana, así es. Él estudia todos esos documentos, ¿verdad? De la secuencia que se llevan y, como decía Ana, pues es de las escrituras sagradas o la parte también que tiene que ver con la religión. Muy bien. Ya le vamos a dar otra oportunidad, Héctor. Vamos a ver a Luis. Dígame, profe. ¿Qué número de tarjeta quiere? El 6. 6. Mencione 4 ejemplos, por ejemplo, de fuentes primarias o fuentes directas. Ya había salido una parecida a eso. Fuentes directas, ¿verdad, profe? Sí, primaria o directa se le conoce. Pues los documentos. Ajá. La pintura, dijo que era la pintura y vamos a ver, la geografía también, ¿verdad? Pues, Esa está dentro de la ciencia, pero sí estaban los documentos, las pinturas, las Ayudo, escrituras Luis. antiguas, ¿cómo se llamaban? Vamos a ver quién dijo ahí, le ayudo. Yo. Creo que estaba una que llamaba geoglifos. sí, las escrituras antiguas, sí, el jeroglífico, ajá. Y Charlola sí te puede ayudar, ya me olvidar la otra. También códigos. Paleontología. Códigos. Las No, son inscripciones también, ¿verdad, profe? códigos. Jeroglíficos, sé que había una combinación rara de 2. Ajá, jeroglíficos, muy bien, petrolíficos. Los dibujos antiguitos, ¿cómo es que le llaman? Las inscripciones. Ajá. Recuerden que solo tienen que tener bien claro cuáles son las directas o las primarias, son aquellas que se puede llevar un conteo, algo que tiene que ver con documentos, crónicas, inscripciones, y las secundarias o indirectas son ya algo más concreto, los edificios, los utensilios, todo lo que todavía está, habíamos dicho, en museos. Vamos a ver, Carlos Castillo. Sí, profe. ¿El 12? Ya lo habían dicho el 12. Ya. El 1. El 1.
Expliquen en qué consisten las fuentes históricas en general. En general, bueno, consisten en donde prácticamente se recopila toda la información directamente escrita o, bueno, sí, escrita en un documento o en una pared como los jeroglíficos, donde expresan los sucesos anteriores, o sea, dejan registro de lo que haya pasado en ciertos momentos de la historia. Y donde se representa más, como lo dije anteriormente, en un documento escrito, por ejemplo, la Biblia o ¿cómo podría decir? En un diario de una persona importante, podría decirse de un presidente, cualquier persona importante. Muy bien, Carlos. Muy bien. Eileen. Las 7 no le han dicho, ¿verdad? ¿O sí? No le escucho bien, Eileen. Las 7. 7. Sí. Las 7 ya la habían dicho. Ah, ok. Entonces, 21. ¿What? 21. 21, vamos a ver. Está con la suerte de su lado, mire, le salió ahí la que no tenía respuesta. Vamos a ver, nomine a alguien. Nomino a Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Elijo la 18, profe. ¿Por qué es necesario conocer la historia de nuestro país, Carlos? Porque así nosotros sabemos cuál es nuestro origen, de dónde venimos, por qué dejamos de ser indios, vaya, por un ejemplo. Y para saber defender a nuestro país en caso de que nosotros vayamos a otro país y nos pregunten, hey, ¿cómo es Honduras? ¿Cuál es su cultura? ¿Qué es lo que hacen? Porque el país está tan denigrado que las personas a veces tienen miedo de nosotros los hondureños porque creen que nosotros lo vamos a robar o algo así. Entonces creo que es para dar a demostrar de que somos un país igual de bueno o con una cultura raíces o con unas raíces buenas. A tener esa identidad nacional, realmente cuando dice Carlos de salimos a otro país y no, a veces no se sabe nada del país nuestro. Bien, Carlos. Sí. Hermes. ¿Escuchó, Hermes? Bien, vamos a ver. Vanessa. No escuchó Hermes, creo. Vanessa. ¿Sí me escucha? ¿Cuál? ¿Se escucha bien? No le escuché bien. ¿Hay alguien escuchó que me ayude? Que preguntó si se escucha bien, pero se nota que no escucha bien. Solo No, decir el no número, Vanessa. 4. 4 dijo. Vamos a repetir. Mencioné al menos 3 métodos utilizados por la historia en sus investigaciones. ¿Alguien que no haya, que todavía no le ha tocado y que quiera contestar? A mí me tocó la misma, pero la puedo contestar. Te digo, Vamos a ver.
Vamos a ver, Ángel. Ya lo habían mencionado. ¿Cuál de los dos, Ángel? Ángel Leonardo. Ah, ok. 20. Después vamos a dejar esas que están como pendientes ahí. ¿A qué se refiere el método empírico, Ángel? ¿A qué se refiere método empírico? Sí. ¿O qué cuestiones decimos que están dentro del método empírico? Es un modelo del modo científico. Se basa en la experimentación y la lógica empírica, es verdad. Ujú. ¿Pero qué cuestiones aprendemos por el método empírico? Por la lógica empírica, dice usted. ¿Pero qué cuestiones aprendemos, cree usted? Ciencias sociales y ciencias naturales es lo que más aprendemos con ese método. ¿Seguro, seguro? Recuerden que lo empírico es todo aquello que no necesitamos un proceso científico, sino que es algo que aprendemos. Yo les hacía el ejemplo de una escoba, ¿recuerdan? Es algo que aprendemos uno solo sin necesidad que alguien más nos explique. Ujú. Bien, Derek. Muy bien. Vamos a ver. Naomi. Presente. Bien. Que seleccione una tarjeta entonces, Naomi. 14. ¿De un concepto de historia, Naomi? Un concepto de historia. ¿Qué es la historia? Bueno, para mí la historia es la investigación del pasado y tipo, por ejemplo, que va con un montón de ciencias juntas, por así decirlo, tipo la cronología o el estudio de los fósiles y cosas así. Ramas. Y, ajá, las ramas de la historia. Okay. Bueno, pues es importante, no sé más qué decir. Es el estudio del pasado y de los sucesos que han pasado en la historia. Okay. Vamos a ver a Yair. 23. 23. Sí. No miro, pero espera. ¿Cómo ayuda un relato de vida a la historia? Un relato que alguien le cuenta. ¿Cómo cree usted que puede ayudar a saber la historia? No sé, profe. Si alguien nos cuenta algún relato, un hecho, Tengo ¿de qué un manera relato. le puede ayudar? Yo tengo uno. Quiere que explique, no que lo contes. Bueno, yo hoy tenía uno buenísimo, bueno, entonces, una explicación de algún relato, ok. Entonces, un relato nos ayuda a saber acontecimientos de nuestros antepasados o lo más que nos han contado, por ejemplo, personas mayores que cuentan pedacitos de su vida. Esas son historias de su vida y un poquito de su historia también, etcétera. ¿Cómo nos ayudan en el pasado a ver la historia en diferentes ángulos, en diferentes puntos de vista? Eso es lo que dijo ella. Cómo pasa la historia de generación en generación también. Así es, muy bien, Yapchi, así es. Excelente. Eso es lo que dijo ella, profe. Ya le comprendimos. Vamos a ver, ¿quién más falta? Vamos a ver otra vez, Yair. Vamos a darle otra oportunidad a esos que no fueron tan claros en su respuesta. Que se ganen esos puntos. Escoja otra, Yair. ¿17?
¿Ya la habían escogido esa? 15 entonces. ¿A quién se le considera el padre de la historia, Yair? Yo me lo sé, pero se llama... Hicieron los perfiles de ellos, fue el primero que Yo no estaba. puedo decir. A ver, lo sabe. Pero yo puedo decirlo, profe. Heródoto. Ya lo dijeron. Le robaron a Yair. ¿Qué pasa? Heródoto, así es. Falto yo. Yo también falto, profe. Ángel Troche, ¿qué pasa con su cámara, Ángel? Es que la mía es como Térmica. lo que dijo mi compañero. Con tonalidad y algunas veces. Ok, seleccione uno entonces, Ángel Troche. A ver. 16. 16. ¿Qué relación puede haber, Ángel, entre la sociología y la historia? A ver, ¿qué? ¿Qué relación puede haber entre la sociología, que es una ciencia auxiliar, y la historia? ¿Cómo se relacionan realmente? La sociología y la historia. Sí. ¿Puedo ayudarle, pues? Vamos a verlo. Pues yo creo que la sociología y la historia es porque la sociología estudia lo que es la sociedad. Entonces la historia pues estudia lo que es lo que pasó en la sociedad anterior, en los antepasados de esas personas. Ok, muy bien. Terminó de completar la participación ahí, Luis Miguel. El que cree que no fue seguro en la primera respuesta puede empezar a ayudar. Vamos a ver, ¿quién nos falta? ¿Hermes? Profe. William, vamos a ver William entonces, porque Hermes no actúa. ¿Qué número, William? La 24. Cuéntenos un acontecimiento histórico hondureño. Se puede, Algo que ha marcado la historia, que usted cree. desde la conquista, Ajá, ¿cómo nos marcó la conquista? pues pasamos a ser una sociedad civilizada y aprendimos a tener un sistema económico. Ajá. Yo le puedo ayudar a William, profe. Otro evento que marcó la historia. Lo de Juan Orlando. La guerra de las 100 horas. Los salvadoreños queriendo pelear territorio hondureño, haciéndose con todo lo que vendría siendo Puerto Cortés hasta acapararse Atlántida, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿va? Ya tenía el micrófono activado, pero mire, también está lo del golpe de Estado. Ajá, ese también fue otro. La revolución bananera en Honduras. También está lo de la muerte del Empira. Que También está el nos Mitch, presionó profe. Cuando nos independizamos ya de todos los países y ya nos hicimos un país independiente, entre comillas. Muy bien. Así es. Vamos a ver, ¿qué más falta? Que no ha participado ni ha apoyado. No, bueno, yo he apoyado, pero no he participado. Ok, seleccione una entonces. La 13. A ver. 13. Sí. Mencione 3 técnicas que utiliza la historia. Ya habíamos dicho, ya tiene. Vamos a ver, 3. Si no me acuerdo, la interrogación, la observación y
Se me olvidó la última Diarios de- interrogación. ¿Cómo? No sé, te ayudo. Sí, ayúdame, no falta Diarios uno. de campo, Diario de campo. relatos de vida. Ajá, lo acabo de mencionar. Muy bien, muy bien. Bien, miren qué importante que Derek ya había apoyado antes porque ya iba ganando puntos, ¿verdad? Ya cuando le tocó la de él. Muy bien, Derek. Y Abigail también, gracias. ¿Alguien más? Yo solo he apoyado, creo. Aunque yo había dicho una respuesta, ¿se acuerda? Ok, vamos a ver. Entonces seleccione una, Ana. Sin miedo. La número 9. Porque ya no nos habían aportado. Ya está. De estas faltan las 5, las 7. 7, entonces. Ya nos habían dicho. También ya nos habían dicho, Ana, otra. 8. ¿En qué consisten? Ya las habían repetido, pero abúndenos ustedes. Las fuentes históricas secundarias. O las indirectas. Puedo, puedo, profe. Sí, vamos a ver, ya sé. Las indirectas son las de los restos fósiles, consisten en todos los acontecimientos pasados en un lugar, por decirlo así. Como por ejemplo, o sea, básicamente cuando pasa un suceso, o sea, como por así decirlo, cosas. Un ejemplo, el Coliseo Físicas. Romano. Cosas El físicas Coliseo que- Romano es un lugar histórico, que es un lugar y están restos, pero ahí está y sigue siendo una marca en la historia. Entonces son lugares, estructuras y la directa sería Herramientas, objetos, ¿verdad? También. Y con armas. esas fuentes indirectas también se puede el método empírico, porque no es con Y estudios. las directas serían cosas materiales, ¿verdad? Como objetos. Así es. Ah, bueno, ya entendí. Muy bien. Vamos a ver, Héctor. Héctor, vamos a darle otra oportunidad. Sí. La 2. Vamos a ver, ya le habían dicho, pero vamos a ver. ¿Qué relación existe entre la historia y la geografía? Ah, sí, la dije. Que con... Que la geografía... Bueno, a ver. La geografía es la que nos ayuda a nosotros, la ciencia, Sí, a ubicar, ajá. a ubicar. La relación existe que nos puede ayudar en saber dónde pasó en algún lugar del planeta. O... ¿En qué fecha? O ¿Dónde sea, un pasó? lugar de un suceso histórico, por así decirlo. ¿En qué fecha? ¿Dónde pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Así es. ¿En qué fecha, en qué lugar? Vamos a ver, Roy, también, para que complete esa participación. Ya vamos terminando, ya se terminó el tiempo de la clase. Pero lo que falta, vamos a ver, Roy. La 21. No, ya no. No sé. La 20. Yo te iba a decir un número para que te saliera rápido. Yo te iba a decir la El 21, método pero bueno. empírico, ese que no... Denos un ejemplo de qué cosas nosotros aprendemos mediante el método empírico. Que no necesitamos una ciencia, sino que solo empíricamente aprendemos. Aprender a barrer, aprender a no sé, cantar. Cantar, bailar, Instrumentos. Ajá. aprender lo que aprendemos diariamente, se puede decir. A regar. Así es, muy bien. Vamos a ver si todavía está aquí Vanessa. Aquí estoy. Ok, selecciona una. Con Vanessa vamos terminando ya. La número 19. 9. 19. 19. ¿A qué sigue referencia el método hermenéutico? Se refiere al estudio de los escritos antiguos, más que todo religiosos. Muy bien, Vanessa. Así es. ¿Quién más faltó?
Hermes, lo estoy hablando, no sé si es que no le funciona el audio. Jeremy, Ángel Leonardo, profe. vamos a ver Jeremy, después va Ángel. Con Ángel terminamos entonces. Jeremy, seleccione uno entonces. No le funciona el audio a Jeremy. 5. ¿Enliste algunas ciencias auxiliares, Jeremy? De la historia. Ciencias auxiliares que apoyan a la historia. Astronomía, Ajá. terapología, ecología, epigrafía, estratigrafía, etnografía. Ok, muy bien, Jeremy. ¿Quién me Ya, Ángel, me ya. decía? La 12. Muy bien, Jeremy. Ángel, mencione al menos 3 aspectos sobre la importancia del estudio de la historia. Para saber el pasado de la humanidad, cómo ha ido evolucionando, para saber qué acontecimientos han sucedido en todo el mundo y son importantes, y para saber en qué podemos mejorar y no cometer los mismos errores que las personas que ya vivieron. Muy bien, Ángel. ¿Quién más nos faltó? Luis ya estuvo, Adrián ya, Yair ya. Bueno, todos colocaron presente, solo el que nunca contestó ahí, y pues aquí queda grabado esto, ¿verdad? Fue, en este caso, pues, Hermes nunca contestó. Bien, entonces, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho. Bye, profe. Adiós, profe. Cuídese. Estoy presente, profe.